Las crisis en familias reconstituidas, ese es el tema del día de hoy. Este es su programa, Conversaciones sobre Terapia Sistémica. Y para charlar acerca de este tema, me encuentro con Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, hola Manuel. ¿Qué tal? Bien, bien aquí, listo para la transmisión de conversaciones sobre terapia sistémica. Bien, un tema que nos ha llevado un tiempecito, pero bueno, como ya lo hemos dicho, nos vamos a ir despacio para saborear cada capítulo, ¿no? Exacto, sí, muy disfrutable. Y mucho que discutir de cada punto, complementándolo con otros autores, hablando de nuestras experiencias al tratar familias. Les recordamos que esta es la portada del libro, creo que es la última edición de Editorial Paidós, Momentos Decisivos de Frank Pittman III. Este es el libro que estamos revisando y Ujú. bueno, estamos revisando el tema de las disociaciones Ajá, familiares. exacto, sí. Ya hablamos de infidelidad en la relación de pareja, hablamos de divorcio Ujú. y ahora estamos hablando de nuevas nupcias, ¿no? Exacto. Y esa es la última parte del capítulo de Nuevas Nupcias, donde Pittman habla de crisis específicas en familias reconstituidas. Y él va hablando de, pues, los problemas que suelen tener estas familias, da ejemplos, pero creo que cualquier terapeuta con mediana experiencia, pues, podría encontrar una gran diversidad de crisis en familias reconstituidas, porque la posibilidad de problemas en estas familias puede ser infinita. Pero pues nos habla de las más comunes o las que hay que tomar en cuenta o las que hay que sospechar cuando la crisis se presenta y no sabemos lo que hay detrás o qué es lo que se está moviendo en, en el ajedrez familiar. Muy bien. Pues bueno, primero habrá que decir que es una familia reconstituida, ¿no? Sí, Lo ajá. explicamos la vez pasada, ¿no? Bueno, No me acuerdo, no, a ver, explícanos qué es una familia reconstituida. Bueno, yo lo di ya por la dimos por sentado, hecho, ¿verdad? Sí. creo que sí. Sí, bueno, Navarro y Góngora nos habla de un proceso de divorcio que dura más de 14 etapas. La última etapa es la familia de cuatro cabezas, así le llama a Ajá, él. Familia ok, de cuatro cabezas es eh, cuatro adultos dirigiendo, organizando a la manada, a la tribu, ¿no? ujú, Sí, en este caso es dos personas eh, que están en segundas nupcias. ujú, Bueno, en este caso cuatro personas que están en segundas nupcias. ajá, sí. Entonces, una familia reconstituida es esa familia que ya tuvo una familia anteriormente y que ahora vuelve a casarse, ¿no? Ujú, O hacer una familia. ujú. Exacto, sí. Y que resultan de mucho interés para los terapeutas familiares, uno porque son familias con las que nos topamos cada vez con mayor frecuencia, al grado de que hay lugares en donde tiende a ser la familia típica o la más frecuente, y también por las dificultades que pueden encontrar en su largo y complejo caminar, que no es raro que requieran los servicios de un terapeuta familiar. De hecho, posiblemente las familias reconstituidas, aunque quizá la mayoría no van a terapia familiar, pues al menos sí creo que sus miembros tarde o temprano son usuarios de servicios de salud mental. O sea, no es raro que los niños vayan con el psicólogo infantil o que la mamá esté con el psiquiatra, etcétera, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con
La primera crisis que describe Pittman en familias reconstituidas, que asumo que no tienen un orden de importancia, aunque sí parece como que las últimas son como más graves, pero bueno, finalmente como cualquier crisis puede tener sus grados de gravedad. Y bueno, pues esta no podemos negar que es muy común, hace alusión a esta metáfora de las cuatro cabezas, familias de cuatro cabezas, porque menciona la intromisión de cónyuges anteriores. Dice, algunos ex esposos quieren mantener vigente su antigua dependencia. Que pueden ser varios, ¿no? O sea, solamente Exacto, uno. Él lo exacto, contempla ahí la posibilidad de varios ex cónyuges. Y eso hace más compleja la ecuación. sí, claro. Y creo que ya había comentado yo que Minuchin habla de miembros fantasma, así como sucede en cirugía con amputaciones, que a veces la extremidad amputada es el punto de partida para el desarrollo de un síndrome de miembro fantasma, y entonces el paciente sigue sintiendo la pierna, sigue sintiendo dolor, aunque ya no está. Entonces, en las familias reconstituidas puede haber un síndrome parecido, en donde los miembros que ya no están sigan todavía presentándose como espectros, como fantasmas, que pueden generar dificultades porque obviamente al haber una siguiente generación de niños, pues el contexto se puede prestar a conflictos de lealtades, ¿no? Aunque ya uno de los progenitores, o más bien dos de los progenitores, porque hablamos de 4 adultos, pues ya no están ahí tan cerca de los niños. Claro. Te hemos recomendado una película de comedia muy buena que se llama Duelo de Papás, Ah, ujú. donde tocan este tema, claro, con un toque de humor, Ah, ujú. pero es este mismo tema, o sea, es el escónyuge Ajá, que llega, que tenía mucho tiempo ya sin ver a los hijos, pero que llega en una motocicleta y entonces la personalidad de esta persona impacta mucho a los niños, empieza a generar una rivalidad con el esposo y bueno, se vuelve muy complicada y muy chistosa también las ajá. interacciones. Mm. Ok, entonces siempre hay que considerarlo y hay terapeutas que pueden citar a esos 4 adultos para ver qué está pasando, ¿no? Es válido hacerlo, muchos no lo hacen, pero lo cierto es que el sistema está conformado por más elementos de los que se ven a simple vista. Son sistemas muy complejos, los de las familias reconstituidas, porque una buena parte de los elementos no se ven, pero siguen moviendo el hilo o los hilos de esas dinámicas familiares. También otra crisis que describe Pittman en familias reconstituidas son las amenazas de continuar la relación marital, o sea, amenazas de divorcio. Y bueno, aquí la amenaza de divorcio tiene más peso que en cónyuges que se encuentran en sus primeras nupcias, porque los que se encuentran en sus segundas nupcias, pues finalmente se han hecho efectiva la amenaza, si es que existió. Eh, entonces dice Pittman, las amenazas de divorcio son más frecuentes en segundos matrimonios. Bueno, de entrada Pittman y también los estudios que se han hecho sobre prevalencia de divorcios en segundos matrimonios, pues sí muestran un mayor riesgo de que terminen en divorcio, ¿no? Pero dice, parecen ser más reales porque ellos saben que pueden hacerlo, ¿sí? No podrías decir tú que nunca se van a divorciar, si ya lo han hecho una vez, podrán hacerlo 2 veces. De hecho, en las legislaciones de los diferentes países existe un tiempo mínimo que tienes que esperar antes de volverte a casar. Aunque aquí estamos ya entrando a temas ya legales en donde pues no somos expertos, pero creo que en México es 1 año. No sé si allá puede haber diferencias en los estados, en otros países puede ser distinto,
Pero si no existiera eso, posiblemente a lo mejor nos enfrentaríamos a adultos que han tenido muchos matrimonios. Sí, sí. Porque lo que los cuesta es tiempo. Parece que se basa en la idea de que eh, al año las personas que se separan tienden a, este, a arrepentirse, ¿no? O sea, hay arrepentimiento antes del año. Ajá, sí, exacto. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues debe haber maneras de trabajar con esas amenazas de divorcio. Me recuerda la amenaza que hacía una mujer víctima de violencia con un marido alcohólico, en donde decía que si él se volvía a emborrachar, ella lo iba a dejar, pero nunca pasaba de que lo dejara, porque sí pasaba que se emborrachara. Y en una sesión, eso está creo que está en El arte de la terapia familiar o en Caleidoscopio familiar, se me fue. Están algunos de esos dos libros. Sí. Y Minuchin le decía al hombre, emborráchese hoy, esta tarde, emborráchese y verá cómo ella no lo abandona. Como una manera ya de neutralizar o de invalidar esa amenaza de la separación, ¿no? Técnicas o estrategias muy osadas que no hace cualquier terapeuta o que puede hacer que algunos terapeutas más cautos se sientan incómodos, ¿no? Pero está descrito en la obra de Minuchin. Bueno, otra crisis que describe Pittman en familias reconstituidas y que pues claro que no tenemos que rascarle mucho al tema para inferirlo, son las disputas por cuestiones de dinero, que también ya habíamos platicado que el divorcio tiene un costo también monetario, no nada más emocional, no nada más familiar. Los adultos que se han divorciado generan más gastos que los adultos que no están casados o que están en sus primeras nupcias. Dice Pittman, las finanzas de las familias reconstituidas pueden tener una complejidad sobrecogedora. Nos quitamos el sombrero ante todos esos problemas, porque sobre todo el dinero puede ser un tema de conflicto dentro de el proceso del divorcio, las demandas, todo eso. Pudiera ser que la mujer, me ha tocado verlo, le llegue al hombre por el dinero, sabiendo que por ahí le duele más y que entonces trate de pedir como una pensión mayor para los hijos o pedir para cubrir gastos ahora que el progenitor no va a estar, o al revés también, el hombre a la mujer, si se cree que hubo una pérdida monetaria, pues entonces se pueden pelear por eso. Sí, definitivamente. Muchas personas tratarán de evitar eso, llegar hasta ese tema de dinero y prefieren aguantarse los problemas maritales a tener que llegar al punto de divorciarse bueno, lidiar con estas dificultades, ¿no? Sí, claro, y fíjate que sería bueno averiguar qué porcentaje de parejas se casan por bienes separados o por bienes mancomunados, no sé qué otro nombre le dicen. Tiene otro nombre, no sé, porque creo que no es 50 y 50. Y generalmente la pareja toma esa decisión antes de casarse y creo que después ya no se puede cambiar, así de que, ay, siempre ya no, porque va a haber más dificultades, ¿no? Sí, no se puede cambiar. Sí, pero es un tema interesante lo de la manera en cómo se van a manejar las finanzas en el matrimonio, porque desde el punto de vista económico es una sociedad, y entonces en el momento en que se separan los miembros de esa sociedad, puede haber muchas dificultades. Y a veces no se le ve así. Generalmente, aún los terapeutas familiares, los que trabajamos en el campo de la salud mental,
pues seguimos manteniendo esa visión muy romántica de las relaciones, nunca lo vemos con los símbolos de pesos, pero es una sociedad que se establece y en donde hay intereses económicos y que una separación puede ser muy, muy complicada. Y así como otras sociedades no sobreviven con la separación de sus miembros, pues también la economía de estas familias se puede venir en picada. Entonces también hay que pensar en estas crisis económicas. Muy bien. Bueno, Pittman también habla de la entrada y salida de los hijos como una crisis de familias reconstituidas. Dice, los hijos adolescentes pueden controlar las reglas domésticas mediante amenazas de irse a vivir con el otro progenitor. Me toca mucho ver niños y adolescentes que prácticamente se la pasan brincando de casa en casa, ¿no? Un tiempo con la mamá, luego con el papá, luego con la abuelita y luego otra vez con la mamá. Que usan el tema también para manipular alguna situación. Sí, por ejemplo, fíjate que hay un libro que yo cito mucho que ha sido muy criticado por la visión machista que tiene o la diferencia que hace entre niños y niñas, pero pues es una obra del siglo XVII, que es posiblemente el primer tratado de pedagogía que se escribió, que se llama Emilio o de la Educación, de Jean-Jacques Rousseau. Y pues haciendo un poco de lado las críticas, porque sí, de repente decía cosas que pues no tenía mucho caso que las niñas aprendieran a leer y esas cosas, pero él decía que un niño que pasa por muchas manos es un niño que aprende fácilmente a manipular porque lee las debilidades, los puntos con los que coge a cada adulto, y dice que llega un momento en donde ese niño ya resulta incontrolable y que todo se ha perdido. Y también, si nos vamos a trabajos más recientes, se ha visto que entre más cambios tenga un niño de ambiente familiar, más riesgo hay de generar psicopatología. Sí me ha tocado ver niños que tienen problemas de conducta, viven con la mamá porque se divorció del papá, la mamá ya no lo aguanta, y entonces en una crisis el niño se va a vivir con el papá, ¿no? Ya ahí se está otro tiempo y en otra crisis mejor se regresa con la mamá o se va con la abuelita o se va con la tía. Y es complicado, muy, muy complicado. Sí. Es como el síndrome de la pelotita de ping pong. El peloteo. Sí, me acuerdo de un caso donde cuando el hijo iba a ser, o sea, sabía que iba a ser regañado por su mamá, Ujú. se iba con los abuelos. Y entonces, cuando le faltaba dinero, se iba con el papá, a vivir con el papá. Y así se iba yendo, de Bueno, acuerdo a me ha tocado conocer esos casos en donde viven muy cerca, en donde, por ejemplo, la abuelita está cruzando la calle. Entonces dice, bueno, yo aquí me voy, mejor me voy con mi abuelita. Ya cuando el problema es allá, las cosas se ponen muy tensas, me voy otra vez con mi mamá. O me voy con mi papá que vive a la otra cuadra. Porque a veces nos toca ver grupos familiares que viven en comunidades pequeñas, aunque estén en ciudades muy grandes, ¿no? Viven como en un pequeño cosmos. Entonces Sí, resulta que son vecinos y que es curioso porque algunos padres de familia me han dicho que se hicieron novios, se conocieron porque ya eran amigos por, este, por la cercanía del lugar donde vivían, ya eran vecinos. Ajá, y siguen viviendo ahí o siguen las familias viviendo ahí. Bueno, pues muy interesante esto de los hijos que están brincando de casa en casa. Otra crisis que describe Pittman, una autoridad diferente sobre hijos diferentes. Entonces, es una nueva configuración familiar en donde hijos que están acostumbrados a ciertas normas, cierto estilo de disciplina, se pueden topar con un padrastro que tenga una manera diferente de conducirse ante ellos. Y también un progenitor
que les sirvan ciertas estrategias, pues de repente con algunos hijastros pudiera ser que ya no les halle el modo, ¿no? Porque con el paso del tiempo muchos padres aprenden a ayudar a sus hijos a controlarse, saben por dónde llegarles, cómo fomentar buenos comportamientos, pero en una familia reconstituida, pues ese reto es mayor. Y pudiera ser que haya una incompatibilidad, padrastro, hijastro, muy marcada. Dice Pitman, las reglas que gobiernan a los hijos de distintos matrimonios pueden diferir mucho entre sí. En realidad es una fusión de dos familias. Entonces, hay más posibilidades de crisis. Es un poco más sencillo y no con eso minimizo la tarea. Un matrimonio que recién comienza y que realmente lo que traen son las pautas de las familias de origen y eso va generando un choque, una negociación hasta que se forma un sistema nuevo, ¿no? Pero en familias reconstituidas creo que esas pautas que traen pueden tener mucha fuerza. Y de hecho pienso que la fuerza de las pautas puede tener la inercia que tiene un tren, que a pesar de que el maquinista ya activó el freno del tren, todo el mundo sabe que todavía siguen por la vía muchos metros más, eh, hasta que se detienen, pero un divorcio es como el freno del maquinista, pues supuestamente ya se acabó la cosa, pero todavía las pautas, los problemas traen una inercia muy fuerte, y entonces pudiera ser que una familia reconstituida sea como un choque de trenes, donde los maquinistas crean que ya habían activado el freno y se ven olvidado de la ley de la inercia, que también opera en los sistemas sociales, ¿no? Es interesante eso. Sí, definitivamente. A mí me gustaría agregar algo que he visto muy común en familias reconstituidas, es un doble mensaje. Por ejemplo, la mamá le puede decir al padrastro, ayúdame con la crianza de mis hijos. Ujú. Sí. Lo dice a un nivel y a otro nivel le dice, no, no me ayudes porque no son tus hijos. El Ujú. padrastro o la madrastra pueden dirigirse hacia su hijastro a un nivel y pueden este, querer ejercer la disciplina o la autoridad, pero a otro nivel se muestran inseguros porque saben que no son sus hijos o que no deberían tal vez estar interviniendo en la conducta de los hijastros. Entonces, esos dobles Ajá. mensajes empiezan a afectar la comunicación y las interacciones entre los miembros de la familia. Yo creo que es la pauta más común en familias reconstituidas y es un fenómeno que a pesar de lo común que es más, yo diría que es la regla, no es identificada tan fácilmente por profesionales de la salud mental. Pero si te topas con que, por ejemplo, el padrastro no sabe si es el amigo del hijastro o es como un papá o es un adulto X o es un extraño o ni siquiera se le debe de acercar, ¿no? Y también el niño puede crear ese doble vínculo al tomar una posición como de sumisión, de necesidad de ayuda, de protección, y entonces eso despertará una conducta complementaria en el padrastro y pasarla bien por un tiempo y de repente el niño en un momento de crisis decir, pues tú no eres mi papá y tú no tienes ningún derecho sobre mí y se siente respaldado por la mamá porque la mamá también ya ha dicho eso y entonces entramos en terrenos muy complicados. Sí, sí, sí. Sí, de hecho se habla un poco de los niños como generadores de doble vínculo, como que se les respeta mucho, se les cuida mucho, normalmente se les pone como las víctimas, ¿no? Porque al menos así está en el artículo de Bateson del 56, pero creo que falta investigación de niños generadores de doble vínculo en donde los adultos sean las víctimas, en este caso el padrastro, la madrastra, ¿no? Ahí el malo del cuento podría ser el niño. Un poco como eso me hizo recordar a un libro de este autor peruano, ¿cómo se llama? Premio Nobel, Vargas Llosa. Vargas Llosa, sí. Hay una
Hay un libro de él que se llama La madrastra. Ah, de Vargas Ya Llosa. corríjanme si me equivoco, los que sepan. Entonces, es una novela de un niño que es un niño malévolo, ¿no? Que tiene una relación perversa con su madrastra, ¿no? Ujú. Ah, Como en el sentido de lo que estás hablando, sí. sí. Ah, sí, bueno, interesante, interesante, porque digo, creo que los terapeutas familiares tenemos que permitirnos pensar que cualquier miembro de la familia puede hacer cualquier jugada, ¿no? Entonces, pensar que en los niños no se genera eso, pues no, puede no ser tan inteligente. De hecho, Juan Luis Linares, en su libro sobre la alienación parental, que le da una visión sistémica, él menciona que muchas veces el niño genera el contexto para la alienación. Y entiendo que a muchos les brinca y no les gusta que se diga eso, no están de acuerdo, pero él lo menciona y creo que está bien mencionarlo, ¿no? Sí, está Tampoco está, interesante. digo, tampoco te vas a ir por ese lado siempre y creo que es lo más común, ¿no? Porque finalmente los niños sí son población vulnerable y hay que protegerlos. Sí, sí, sí. Es- pero pueden crear dobles vínculos. Bueno, otra crisis que menciona Pitman en familias reconstituidas, que también habla del dinero, son realidades económicas diferentes para hijos diferentes en una misma familia. Es como si en las familias reconstituidas tú ya no pudieras tipificar a la familia como una familia de cierto nivel económico o clase social, sino que ahí la tipificación tendría que ser por miembro de la familia. De manera que, no sé, la madre de familia puede ser una mujer pobre, su cónyuge, que es el padrastro de los hijos de ella, pues puede ser rico y los hijos son como clase media, pero a lo mejor el hijo de él, que es hermanastro de ellos, pues también es clase alta. Entonces, fluye diferente el dinero, no hay así como mucha igualdad en cómo circula el dinero en las familias reconstituidas, porque normalmente el progenitor que obtiene más recursos o que tiene el poder financiero, va a dejar que el dinero fluya hacia sus hijos legítimos y a lo mejor no hacia los hijastros, ¿no? Y si en el caso de las familias tradicionales en sociedades donde pesa mucho el machismo y esta división de roles de acuerdo al género, pues si la mujer no trabaja, pues está en una posición también como de vulnerabilidad. Y no sería raro también que la mujer que se siente desfavorecida por no tener el poder económico y apoyar a sus hijos legítimos porque los hijastros de ella son ricos, pues pudiera ser que ella compensara esta situación o lucha por el poder con algún síntoma, ¿no? Y que se dé lo que Jay Haley llamaba la jerarquía incongruente. Pero fíjate, dice, en un mismo hogar puede haber muchos ricos y pobres. Interesante, ¿no? Entonces no habría que Nunca he hacer una escuchado jerarquía eso. económica de las familias reconstituidas. Aquí no, el papá es rico, este niño es pobre, este niño es de clase media y así. Bueno, que entrar aquí en México suena un poco difícil, ¿no? Ajá. Sí que Si un haya, divorcio, ajá. un divorcio los manda a la quiebra, ¿no? Sí, no lo vemos tanto en México, estos son pobres. Todos son pobres. Pero, fíjate, pero me ha tocado ver familias reconstituidas. Yo no soy tan observador así como de las marcas o los relojes, pero sí pasó que una mamá me dijo, es que se acuerda cuando vino mi ex esposo, cómo traía un reloj de no sé qué marca y no me quería dar para la colegiatura del niño. Entonces, sí pudiera ser que el papá trae accesorios muy caros y, y los hijos pues tienen agujeros en los zapatos, ¿no? De hecho, hasta había un personaje de Héctor Suárez en esta serie ochentera de ¿Qué nos pasa? Que se llamaba El Pachá, y este hombre, el Pachá, traía cadenas de oro, o sea, muy costosas, pero la esposa y los hijos pues vivían en la pobreza, ¿no?
Sí, 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 ya Sí, recuerdo. ajá, es interesante. Bueno, otro tipo de familias que desarrollan crisis, ay, a ver, por estas dinámicas que se dan en las familias reconstituidas, es cuando los hijos se esfuerzan por disolver el matrimonio. Nuevamente el reflector sobre los hijos como los causantes de dificultades. Dice, un nuevo matrimonio puede causar resentimiento en los hijos, pues pierden emocionalmente al progenitor que les queda. Entonces también no hay que subestimar la capacidad de un niño o de un grupo de niños para arruinar un matrimonio. No hay que subestimarlo, lo pueden hacer. Saben de qué pie coge a cada mamá o cada papá y saben cómo manipularlos. De hecho, posiblemente los hijos de padres que están en segundas o en terceras nupcias sean niños que hayan aprendido las artes de la manipulación por experiencias que han tenido más que otros niños. Entonces también es complicado cuando el niño utiliza la manipulación como un arma, una estrategia para disolver matrimonios. Lo pueden hacer. Sí, de hecho es un tema eh, que ha dado pie a muchos tramas de películas, de novelas, Exacto, ajá, sí. es decir, los hermanastros que empiezan siendo rivales y que encuentran en un objetivo, el objetivo de separar a los padres o volver a juntar a los padres anteriores, digo, a los cónyuges anteriores, eh, encuentran como una alianza y se Exacto. vuelven mejores amigos. Sí, y fíjate que a lo mejor estos niños sin saberlo pueden estar aplicando estrategias en un sistema que tiene su vulnerabilidad, porque como dice Pittman, un segundo matrimonio, un tercer matrimonio, un cuarto matrimonio, tiene más derecho, bueno, el derecho siempre lo van a tener, tiene más riesgo de divorciarse, las amenazas de divorcio pueden ser frecuentes y tienen más peso, entonces hay una vulnerabilidad. Es como, por ejemplo, los post-it que se les va acabando el pegamento y ya después si los pones varias veces, ya después ya no pegan tan bien. Creo que a las parejas, después de muchos matrimonios, como que ya se les va acabando el pegamento. Ajá, sí, o los cónyuges que vienen de muchas relaciones ya no se involucran tanto, no apuestan tanto, no se arriesgan tanto, se mantienen como más como a prueba. Y entonces, si los hijos están dispuestos a destruir eso, puede ser que tengan éxito. Bueno, otro tipo de crisis que describe Pittman en familias reconstituidas es celos parentales por las alianzas de los hijos también. Eso es interesante. Dice, si los hijos logran trabar amistad con el padrastro o madrastra, es posible que el progenitor ausente se sienta amenazado e intente socavar la nueva relación. Entonces, un padre que es el progenitor ausente, puede sentirse celos de que sus hijos sean muy apegados al padrastro, sobre todo también si la realidad económica de la nueva familia es mejor y el padrastro los lleva a Disneylandia, y el padrastro no tenía los medios para hacer eso, pues claro que eso puede pegarle en su narcisismo y desatar también un conflicto nuevo entre este progenitor es cónyuge y el nuevo sistema que se formó acá, de manera que en realidad con el divorcio no terminó la pelea, simplemente cambió la modalidad del juego, pero siguen en combate las familias. Y eso es lo que a veces los abogados no le cuentan a los cónyuges que se van a divorciar, o los terapeutas no saben explicarle a las parejas que se van a divorciar lo que están comprando, lo que puede pasar. Porque casi no se habla de la idealización del divorcio. Entonces, simplemente se idealiza y chocan con pared. Las fantasías de separación. Sí,
Y yo creo que todos los que trabajamos en el campo de la salud mental nos ha tocado escuchar miembros de parejas luego de varios años de divorcio, 10, 12, 15 años de divorciados, que te cuentan un conflicto conyugal como si hubiera sido ayer. Dices, wow, estoy sorprendido de que usted me esté platicando de una riña con su expareja y me lo cuenta con tal emoción, tal involucramiento, tal dramatismo que parece que eso pasó ayer y pasó hace 15 años. De hecho, usted ya ni sabe ni dónde está esta persona, ¿no? Y es que sí, la dinámica de la familia antes de separarse los padres, era una dinámica que involucraba a los hijos dentro de un triángulo. En la separación va a continuar ese triángulo, lo más probable, y en unas segundas nupcias, ese triángulo nada más lo que va a hacer es que se va a complejizar, ¿no? Ujú. Con la llegada de otros adultos. Exacto, sí. Bueno, otra crisis que describe Pittman en familias reconstituidas, también muy importante, es el desdibujamiento de las fronteras sexuales. Entonces, ojo con el tema de los abusos. De hecho, dice esto, me parece muy significativo. El tabú del incesto es tan débil en las familias reconstituidas que algunos expertos ni siquiera usan la palabra incesto, prefiriendo la expresión abuso sexual doméstico, porque si hay un abuso entre un padrastro y la hijastra, pues sí, la mayoría prefieren no usar la palabra incesto porque realmente no son miembros de la misma familia, ¿no? Pero sí es un abuso. Y creo que el fantasma del abuso sexual puede también contribuir a ese doble vínculo, que puede tener atrapados a madrastas o a padrastros, porque no ha sido raro en mi práctica que muchas madres de familia que viven en hogares reconstituidos sí vivan como con ese temor de que la hija adolescente se quede con el padrastro y pase algo. Pesa como ese fantasma, sobre todo si eso ha sido una realidad familiar. Entonces es complejo. Aun cuando no pase, porque eso también podría alimentar ese doble vínculo que tú mencionas, que también es un tema de investigación. Realmente ya no se Sí. hace investigación en doble vínculo, como que ya, o sea, se lo dejaron a Bateson y ya hay nada más para familias de esquizofrénicos y ya no, creo que hay tantas líneas de investigación del doble vínculo, ¿no? El doble vínculo en este papel en el que queda atrapado un padrastro, el doble vínculo que genera un hijo. En familias adoptivas también. Ajá, sí, En familias adoptivas el doble vínculo también es un elemento muy importante exacto, a sí. considerar. Bueno, y esta es la última crisis que menciona Pittman, muy interesante. Dice, diferente relación de los abuelos con diferentes nietos, porque aquí entramos al tema de los abuelastros. Dice, los abuelos preocupados por sus herederos, que sean los biológicos o legítimos, pueden ver en los nietos no biológicos unos intrusos que se interponen entre ellos y sus nietos legítimos. De hecho, más allá de un testamento, sobre todo también si los abuelos son ricos, en las navidades, en los cumpleaños, se puede ver esa diferencia, ¿no? Los nietos legítimos les va mejor con los regalos y los que llegaron y son los de la familia reconstituida, pues puede ser que no les vaya tan bien con los regalos, que no sean tan costosos. Y entonces eso pueden ser focos rojos de que después el problema puede ser mayor. Y por eso a veces pasa que algunas familias, que no nada más las reconstituidas, pues luego caen en crisis en pleno 25 de diciembre. Y mientras los psiquiatras que estaban de guardia están disfrutando la cena de Navidad que les dio el hospital, pues resulta que hay gente en urgencias, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible? Pero sí, así es. Hay familias que Que caen en aumenta las crisis. crisis. Ajá, sí, y van a los servicios de urgencias psiquiátricas, ¿no? Que operan las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, si un psiquiatra que trabaja en un servicio de urgencias dice, pues
voy a tener una guardia tranquila porque me tocó 25 de diciembre, cállate la boca porque no sabes todo lo que puede pasar. Pero Sí, bueno, son días difíciles. sí, días difíciles para las familias. Bueno, pues aquí terminamos. Llevamos ya justo 40 minutos, Emanuel. Excelente, pues mira, cumplimos ya el objetivo. Este capítulo estuvo gordito, estuvo lleno de conocimiento y espero que les haya gustado. Ok, bueno, pues no ha habido ahorita, no han mandado ningún mensaje. Nada más está aquí eh, el El patito de pato. Steve Yard, sí que nos acompaña, el fiel seguidor, ¿no? Creo que lo que me he dado cuenta es de que los seguidores de estas videotransmisiones prefieren verlo diferido, ¿eh? Ajá, sí. Prefieren verlo Y que bueno, diferido. también no sé si el horario sea un poco difícil para algunas personas, o luego también yo no me entero si ahorita hay un juego de fútbol importante o alguna cosa así, no sé, ¿no? Puede ser, Pero bueno, competimos con varias cosas. ajá, sí, pero bueno, ahí quedan los videos alojados y los pueden ver cuantas veces quieran. Bueno, pues nos vemos el Muy siguiente bien. miércoles, Emanuel. Nos Cuídate vemos. mucho, hasta luego, Hasta bye. luego.